un jardín muy pequeño y no alcanzan a poner un árbol, en fin. Y muchas situaciones en las que nos podemos topar donde no podemos tener plantas directamente en el suelo, pero nos gustaría mucho tener, por ejemplo, arbolitos. Sé que hay algunos que son tan grandes, tan imponentes y que tienen tanta fuerza que terminan reventando la maceta. Y bueno, pues aquí les traigo una lista de árboles para poner en terrazas, para poner en maceta, árboles que se llevan bastante bien con la maceta. Y bueno, pues esto a petición de que mucha gente quiere saber cómo hacer, qué plantas poner, y en algunos de ellos les voy a dar consejos de germinación. Antes que nada tienes que saber qué tipo de árbol te gustaría. Si eres una persona que te encanta la decoración y que te encanta todo tener siempre bello y verde y bonito, entonces te tocaría elegir arbolitos que son de hoja perenne. ¿Qué es esto? Que todo el año tienen hojas, todo el año se ven bonitos. Y si eres una persona un poquito, pues que te gusta seguir las estaciones del año y vas junto con esto, entonces puedes utilizar arbolitos que tengan hoja caduca, o sea que la tiren al llegar el invierno. Y bueno, pues aquí tenemos las dos opciones, ya sea que consigas el árbol en algún vivero que esté cerca de tu casa o que por tu propia cuenta germines las semillas, cosa que es muchísimo más barata, pero a veces sí es pues más lento. Yo estoy muy en pro, de hecho mi canal básicamente se dedica a germinar tus propias plantas. Es un orgullo muy grande, pero sí tienes que tener muchísima más paciencia que si la compras. O utilizar un esqueje o injerto. Bueno, pues en caso de que lo compres, necesitas saber que la maceta tiene que ser grande, tiene que ser pesada, para que el árbol con algún aeronazo no tumbe la maceta. Cuando la maceta es muy grande, a veces necesitamos un soporte de esos que tienen rueditas, porque bueno, a veces nos cansamos de que estén en un solo lugar y eso es para moverlos de una manera un poco más fácil. Pero bueno, lo que se recomienda desde un principio es empezar con un árbol de pequeño para que vaya creciendo poco a poco y nos vayamos adaptando en la casa junto con el árbol. Y bueno, lo normal. La tierra que tenga materia orgánica y que tenga muy buen drenaje. Siempre se recomienda esto porque las tierras que se apelmazan en realidad siempre matan nuestras plantas. Empecemos. El primer árbol que se recomienda es el árbol de olivo. Este árbol se recomienda mucho para macetas en terrazas, en casas pequeñas, ya que es un árbol que crece de manera muy lenta. Y bueno, es uno de esos árboles que vive muchísimos años. Este árbol no requiere de riegos diarios. Ya les había dicho, tengan mucho cuidado con los riegos porque tal vez han de pensar que cuando unas personas ya tienen mucho tiempo con plantas ya no les pasa que excedan el riego y ahoguen la planta. La verdad, y para ser sincera, a mí todavía me pasa con plantas que desconozco. Hay que irnos adaptando poco a poco. Si no sabes si requiere mucho riego, entonces estudia tu planta si la acabas de obtener. Y es mejor 1000 veces que le falte el agua a que le sobre, porque es muy difícil de salvar una planta que ya se está ahogando. Hay que protegerlo de las heladas. Por lo demás, resiste muy bien el frío, el calor, la resequedad. Para plantar las semillas de olivo, que son las aceitunas, hay que quebrar primero la parte de afuera para poder sacar el pequeño germen para que le entre el agua. Pues ya saben, utilizar un sustrato húmedo, cálido, y pues empiezan a germinar las semillas. La tierra debe ser con buen drenaje, con materia orgánica, y ya pues que crezcan un poquito los germinados, los empezamos a pasar a una maceta individual. Este árbol lo podamos de la parte de abajo para que crezca bien de arriba, y se abona de manera mensual. Otro de estos árboles que crece, digamos de manera lenta, es este antiguo ejemplar, ya que fue uno de los primeros árboles que, digamos, habitó la tierra. Es el ginkgo o Ginkgo biloba. Este prefiere estar a pleno sol cuando es adulto y semisombra cuando es un árbol joven. Se protege del invierno. Este sí requiere bastante agua. Cada tercer día, muy buen riego generoso en su maceta. Se extrae la semilla, que puede ser macho o hembra. Se siembra en primavera para poder empezar el ciclo vegetativo otra vez. El trasplante de esta planta se lleva a cabo cada 2 años y se tiene que podar la raíz. El magnolio.
puede haber magnolias de diferentes especies. Este es un árbol de hoja perenne. Tiene crecimiento lento y tiene muchos metros de altura. Igual que todas las demás plantas, necesita un buen suelo con materia orgánica y buen drenaje. Esta es una planta de media sombra que requiere que le dé la luz del sol durante la mañana, pero no durante la tarde. El sol de mediodía en adelante son los más fuertes y pues no, como que así no le gusta. También requiere que se riegue de forma generosa cada 3 días y se fertiliza una vez al mes. La cuestión de la fertilización la vamos a detener en el invierno, para después colectar las semillas en otoño. Si las semillas no se van a utilizar, es mejor resguardarlas en un lugar fresco. El árbol de Júpiter o lila de las Indias. Este es un bello ejemplar de hoja caduca. Es originario de China. Es muy bonito y es completamente apto para crecer en macetas. Requiere espacios muy luminosos y sol directo. Este también se riega bastante por los primeros años y ya después solamente en primavera y verano. O sea, hay que protegerlo de las heladas. Se abona una vez al mes y bueno, obviamente hay que darle sus podas habituales. Se puede decir que es difícil obtenerlo desde semillas, pero en forma de esqueje cede mejor. Árbol de boj. Este también es perennifolio, es un arbusto. Se aprecia mucho para las macetas en la terraza o el jardín porque su crecimiento es todavía más lento que los árboles anteriores de los que les hablé, llegando a crecer solamente 1 metro como mínimo. Esto es para aquellas personas que les gusta tener un jardín bastante bello, pero que no quieren tener así arbolotes grandotes dentro de su casa. El riego puede ser intermedio y en invierno obviamente se espacía bastante. Lo malo de esta plantita es que tiende a tener muchos hongos, así que les dejo el preparado de ajo. Al preparado de ajo que les dejo en este video, le pueden agregar ruda, romero, plantas aromáticas que son muy buenas para ahuyentar las plagas. Este crece muy bien por esquejes, se poda 2 veces al año y es solamente para darle forma. Otra de los arbolitos sería el enebro. Este es un arbusto que tiene unas bayas aromáticas que se dice que son medicinales. Más adelante iremos haciendo un especial de este árbol si lo deseas. Le gusta mucho estar a pleno sol, es muy resistente a la sequía y soporta muy bien el viento y las heladas. Siempre y cuando sea un árbol adulto que ya esté bien formado. Los árboles pequeños no resisten tanto las heladas. Este curioso arbolito le gusta mucho la tierra pedregosa, cosa que es raro en las plantas. Y no tiene grandes demandas de abono, le puedes poner una vez cada 6 meses. Y se poda simplemente para quitarle peso, es como cuando nos entresacamos el cabello. Las mejores variedades para macetas son el enebro de China, enebro de Andorra, enebro rastrero y otras variedades Sea Garden. Y bueno, pues siempre es mejor utilizar esquejes que por semilla, ya que son muy lentas y algunas ocasiones tarda mucho, es difícil abrirla. Este es uno de esos árboles que no deben de regar muy seguido, que le gusta más el ambiente seco. El arce que tanto me han pedido. Todavía estoy pendiente con germinar semillas de arce. He pedido unas cuantas, pero se me han atravesado muchas cosas y pues no he tenido el tiempo, digamos. Bueno, este árbol también tan precioso, también es muy indicado para tener en terrazas, en macetas. Y bueno, pues el arce tiene como 150 especies diferentes, algunas son más aptas para bonsái. Y el arce palmatum es una variedad enana que le gusta mucho estar en maceta. Y bueno, pues también es más conveniente para quienes no tienen mucho espacio. Le gustan mucho los rincones sombríos, le gusta la sombra, semisombra, más que nada la sombra. Y requiere de un riego bastante abundante durante el verano y un poco más espaciado en el invierno, como es normal. También le gustan las podas invernales y se le puede cambiar la maceta a una maceta más grande cada 3 años. El acebo. Este interesante y llamativo árbol también lo puedes tener en tu casa. Es un árbol de hoja perenne y la especie Ilex renata es la más utilizada para jardinería en miniatura. Es muy apto para terrazas, es de lento crecimiento y el riego debe de ser frecuente. También es un árbol de semisombra, requiere algo de luz, pero no tiene problemas con estar en lugares sombríos. Y una cosa muy importante que no se les vaya a olvidar, a este árbol no le gustan los trasplantes, así que evita lo más que puedas trasplantarlo. Si acaso que sea nada más, si lo vas a comprar, que lo cambies de la maceta donde te lo compraste
a una maceta definitiva, así que tienes que pensar muy bien en dónde quieres que esté. Y bueno, pues eso sí, le gusta mucho que lo poden. Y estaremos hablando de su germinación un poco después. Aquí, pues lo que estuve estudiando, mencionan que las semillas se colocan en arena de río, se tapan y se ponen en la nevera por 2 meses, me imagino que con algo de humedad. Luego, bueno, pues ya se pasan al semillero con algo de arena de río y se dejan crecer. Como les digo, las opciones de germinación no vienen muy amplias. Es precisamente por lo que abrí el canal. Casi nadie explica el proceso completo de germinación de algunas semillas. Es en el trabajo donde me he metido, chicos. Me da mucho gusto. Creo que ha sido muy bien recibido por todos ustedes. Yo se los agradezco bastante. Y bueno, pues gracias a ustedes estoy aquí y voy a continuar con este trabajo. Mientras sea bien recibido, yo voy a seguir aquí. Y bueno, chicos, este por ahora es el especial de arbolitos que podemos tener en maceta.